Vamos a continuar la discusión del canon bajo el tema la necesidad del canon. El capítulo precedente dejó ver que la palabra canon significa medida. La atención se concentró en las 4 pruebas: autoría, naturaleza del libro, universalidad o consenso, inspiración, por la cual los primeros creyentes midieron los libros que fueron aceptados como las 27 revelaciones inspiradas que comprenden el presente Nuevo Testamento. Para continuar este estudio acerca de la necesidad del canon, la atención se centrará en 3 ideas principales: doctrinas falsas, escrituras falsas. Cada uno de estos 3 artículos impactó profundamente sobre la formación del canon de la Escritura y sobre todo la cristiandad como la conocemos hoy. La primera razón para diseñar un canon, el primer motivo para contestar a la pregunta fundamental ¿qué comprende la palabra de Dios?, fue la expansión de las doctrinas falsas. La falsa doctrina no es un fenómeno del siglo XX o XXI, es algo común a cada periodo de la historia. Hay muchos ismos que desafían la integridad de la Escritura y, por supuesto, el siglo I no fue nada diferente. De hecho, fue un proverbial caldo de cultivo para la falsa doctrina, y esta hizo necesaria la prescripción de un canon de las Escrituras, por la simple razón de identificar los libros a los cuales los creyentes se empeñaban en la obediencia en cuanto a materias de fe y práctica. Una de las primeras doctrinas falsas que más pronto plagaron la iglesia fue el gnosticismo. Robert Grant, de la Universidad de Chicago, y un reconocido experto sobre el gnosticismo en el mundo cristiano primitivo, ha sugerido que no hubo otra doctrina falsa que estuviera más cerca de destruir a la iglesia como la del gnosticismo. Esto fue por 2 razones. Primero, la iglesia cristiana era muy pequeña en el primer siglo. A causa de haberse esparcido y de ser de naturaleza muy nueva, era especialmente susceptible a ser sobrepasada por la falsa doctrina. Segundo, el gnosticismo fue una intelectualización muy apelante a la fe cristiana. Algunos especulan que es a través de la trampa de la apelación sutil al intelecto humano que Satanás caza con trampa a más cristianos que a través de cualquier otra tentación. La demanda por saber algo que nadie más sabe, el tener una visión que nos es comúnmente compartida, fue característica del gnosticismo. La palabra gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Como muchos otros movimientos, los orígenes del gnosticismo son muy difíciles de rastrear, pero parece anteceder a la cristiandad por varios cientos de años. Por el primer siglo después de Cristo estaba vivo y vigoroso. El gnosticismo es una amalgama de filosofía griega, angelología judía y de varios componentes más, por lo que se identifica como las religiones de misterio del antiguo y cercano Oriente. Había muchos partidos y sectas dentro del gnosticismo, así como una gran diversidad de pensamiento. Decir que alguien era un agnóstico era identificarlo muy ampliamente. Solo a través de un largo diálogo uno puede entender las variantes de contornos de las creencias reales de un gnóstico. Sin embargo, a pesar del hecho que el gnosticismo fue muy diverso y muy amplio, hay probablemente 4 enseñanzas que todos los gnósticos tuvieron en común. Sin tener en cuenta el partido o el líder de un grupo específico, una enseñanza básica del gnosticismo fue el dualismo entre espíritu y materia. Dualismo significa lo opuesto. Para los gnósticos, el espíritu era por su naturaleza muy bueno. La materia era por naturaleza muy mala. Se puede vislumbrar el conflicto con la cristiandad cuando vemos a los escritos de Juan. La encarnación significa revestirse de carne.
cuando se habla de la encarnación de Dios en Jesucristo, significa que Dios, que es Espíritu eterno, entró en un momento del tiempo en la carne humana. Los gnósticos disputaron contra este concepto, ya que ellos creían que el dualismo de espíritu y materia, el espíritu era bueno y la materia era mala. Estaban convencidos que los dos nunca debían encontrarse. Para los gnósticos era imposible que Dios, siendo bueno, porque era espíritu, pudiera llegar a ser humano en la encarnación, tal como creían los cristianos. Así que cuando los creyentes leyeron en el Evangelio de Juan, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14, ellos sabían que el apóstol Juan era bien consciente del pensamiento actual de sus días y que él estaba combatiendo una enseñanza básica del gnosticismo. Él quiso que los creyentes supieran lo que Dios exactamente había hecho. Dios, que es bueno y es espíritu, entró en la historia. La eternidad penetró en el tiempo. Jesucristo se hizo humano para que pudiera sufrir como los humanos sufrían, para que Él pudiera sentir con la misma percepción que los humanos sentían, que Él pudiera ser tentado como los humanos eran tentados, que Él pudiera identificarse con todas las formas con la condición humana y lo más importante de todo, que Él pudiera morir por los pecados del mundo. La mayoría de los cristianos piensan en Juan 3:16 como el texto dorado de la Biblia. Es muy difícil argumentar contra esta valoración. Sin embargo, uno podría agregar que Juan 1:14 corre en un muy cercano segundo puesto. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa es una revelación maravillosa. El gran filósofo Agustín, 354 a 450 después de Cristo, declaró: en todos los viajes de mi larga odisea filosófica por encontrar la verdad, busqué aquí y allá sin hallar la paz, hasta que leí en la Escritura cristiana: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces encontré la solución a todo. En otras palabras, en todas sus investigaciones filosóficas, Agustín estaba buscando a Dios. Pero en Juan 1:14, él llegó a comprender que Dios estaba buscándolo a él. Dios vino a nosotros, Emmanuel, a través de la encarnación. Juan escribe esas palabras en su Evangelio. En Juan 1:1, primera de Juan 1:1, dice que él incluso ha visto, ha oído y ha tocado al mismo Verbo de Dios, al propio Jesucristo. Juan está combatiendo el gnosticismo. El dualismo de espíritu y materia es una enseñanza básica de todas las escuelas gnósticas. Es una enseñanza falsa que la Biblia refuta claramente. Otra enseñanza básica del gnosticismo era la historia de los tres universos. En otras palabras, hay un nivel superior, un nivel intermedio y un nivel inferior del universo. El nivel superior, el mundo neumático, es el mundo de los espíritus, que es donde Dios vive. En el nivel inferior, el mundo hilético, es el mundo de lo material, que es donde los humanos viven, y entre ambos el éter, que es el mundo psíquico. Para el gnóstico, ya que Dios es bueno y la materia es mala, Dios crea de una forma muy extraña. En lugar de estar involucrado en una situación de trabajo manual, Dios envía emanaciones de sí mismo, del mundo del espíritu al mundo material, y esas emanaciones de sí mismos hacen la obra creadora aquí abajo. De esta forma Dios permanece puro. Dios permanece apartado y al mismo tiempo es el creador de todas las cosas. Parece que Pablo estaba oponiéndose a una teología de la emanación que parecía estar incursionando entre los corintios y los colosenses, según algunos pasajes de estos escritos.
El gnosticismo no solo enseñó el dualismo entre espíritu y materia y la historia de un triple universo, sino también la idea de que el conocimiento era la vida, la virtud superior. Esa idea suena muy contemporánea. De hecho, enseña que realmente no importa cómo o cuándo uno vive, sino cuánto uno mejor conoce. La mente puede consentir a la voluntad del cuerpo, pero si uno conoce mejor, entonces eso es todo lo que se requiere. Uno está de acuerdo con los elementos y con Dios en tanto y en cuanto uno mejor conoce. La revelación de la verdad no era necesaria. Lo que era correcto era la verdad en la mente individual del gnóstico. Finalmente, otra enseñanza principal del gnosticismo era que la salvación es a través del conocimiento. En vez de ser una salvación por gracia a través de la fe. Y uno no depende de Dios para el conocimiento. Estas son las enseñanzas características del gnosticismo, aquellas que todos los gnósticos abrazarían. Representan muy bien la falsa doctrina con la que la Iglesia contendió durante el primer siglo. Otra falsa doctrina que apareció a inicios y mediados del segundo siglo fue el marcionismo. Marción empezó su vida estudiando para el sacerdocio. Aunque era el hijo de un predicador cristiano, se desvió del ministerio y fue atraído al gnosticismo. Marción enseñó que el Dios de los judíos era un Dios primitivo, cruel, menor, que había creado el mundo material, mientras que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo era diferente. Él es un Dios de amor y de virtud. Marción excluyó la mayoría del Antiguo Testamento, endosando como escrituras solo porciones y fragmentos de varios pasajes. También revisó el Nuevo Testamento, aceptando como divinamente inspirado solo el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y algunas cartas selectas de Pablo. Como indica claramente esto, Marción fue una de las primeras voces antisemitas en la Iglesia. Muchos no lo ven como un clérigo en absoluto. Él negó el Antiguo Testamento porque era un libro de los judíos. Él negó todo el Nuevo Testamento, excepto aquello que fue escrito por gentiles, y en algunas partes de Pablo que fueron llevadas incluso más allá de sus propios argumentos. Lo que uno podría llamar el canon marcionita de las Escrituras era, de hecho, un libro muy extraño. En realidad había muy pocas escrituras, muy poca verdad acerca de lo que Jesús había venido a hacer y de cómo sus seguidores vivían. A la luz de la expansión de la falsa doctrina, la Iglesia necesitó formular una respuesta autoritativa y decir lo que era de hecho la palabra de Dios. La Iglesia necesitó desafiar a los gnósticos, a los marcionitas y a otros que estaban extendiendo falsas doctrinas y presentar específicamente lo que era la verdadera palabra de Dios. Si uno puede encontrar un lado positivo en la falsa doctrina, podría ser el desafío, el hecho que hace que uno explore, hace que uno se plantee preguntas, ayuda a asirse mejor de lo que es correcto. Así la Iglesia primitiva fue literalmente obligada a diseñar un canon de las Escrituras. Cientos de porciones de literatura religiosa circularon en el período de la Iglesia primitiva, golpeando a la puerta por aceptación, y la Iglesia tuvo que decidir, discriminar, juzgar acerca de qué era, de hecho, la palabra de Dios y qué no era. Así, un segundo factor principal que llevó a la necesidad del canon fueron las escrituras falsas. Estas se extendieron en la misma forma que las falsas doctrinas. Como fue antes indicado, este cuerpo de escritos
tomado colectivamente, ha llegado a ser conocido como pseudoepígrafos, lo que significa escrituras falsas. Una motivación principal para los pseudoepígrafos fue el deseo de saber más sobre la niñez y los primeros años de vida de Jesús. Otro motivo fue saber más sobre muchas personas prominentes en la Escritura, como Pablo, Pedro, Juan, Jacobo y los otros apóstoles. Cuando uno compara los pseudoepígrafos, y muchas de estas escrituras todavía existen hoy, con la válida palabra de Dios, uno simplemente puede ver cuán imaginativos e irresponsables son estos escritos. Los herejes no solo predicaron doctrinas falsas, sino también las escribieron. En algunos casos circularon sus escritos falsos bajo nombres de personas prominentes para darles legitimidad y conseguir atención. A veces los escritores se refirieron a sus títulos a Pablo, a Tomás o a alguien más para encontrar aceptación aún dentro de la comunidad cristiana. Hay un falso evangelio de Jacobo, por ejemplo, donde uno encuentra algunas cosas sobre la niñez de María. Esta también se defiende contra las imputaciones de los judíos acerca de que ella era la madre de un niño ilegítimo. Hay un falso evangelio de Mateo que recuerda las historias de José y las experiencias de María en Egipto, cuando ellos llevaron a Jesús escapando de la ira de Herodes. En este trabajo espurio se dice a los lectores que los leones y los leopardos hacían reverencias cuando José, María y el bebé Jesús entraron en Egipto. También se dice a los lectores en este libro que cuando el bebé Jesús fue llevado a los templos paganos de Egipto, todos los ídolos egipcios se derrumbaron al suelo. Hay un evangelio gnóstico de Tomás que representa a Jesús como un niño hacedor de milagros, con historias en las cuales Jesús jugaba con sus amigos con pájaros hechos de arcilla que él arrojaba al aire y los hacía volar. Motivo para tales escrituras era reforzar lo milagroso o para rellenar los huecos biográficos sobre la niñez y la vida de Jesús. Los estudiosos a veces hablan de los evangelios como biografías, pero no lo son. Ellos se omiten demasiadas cosas como para ser considerados biografías de Jesús. A uno hoy no le gustaría comprar una biografía cara de alguien y hallar que solo incluyó una breve porción sobre el nacimiento y la infancia, un fragmento pequeño de la niñez temprana, con una referencia a la edad de los 12 años y finalmente 3 años de su vida de adulto. Uno rechazaría semejante libro y sabría que no es una biografía. Los evangelios no son biografías, ellos son viñetas teológicas de naturaleza episódica, son fragmentos y pedazos de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús dijo. Para rellenar estos espacios en blanco fueron creadas las escrituras falsas. Una historia popular, vívida, pero incapaz de ser creída, es el relato de Juan y las chinches. Un día el venerable anciano apóstol Juan estaba en una misión de predicación, acompañado por varios hombres jóvenes, robustos, cuya responsabilidad era ayudarlos si lo necesitaba. El grupo no calculó bien su tiempo y tuvo que pasar la noche en una cabaña abandonada. Había apenas mobiliario, pero tenía una cama. Entre estos hombres jóvenes y fuertes, se decidió que el anciano Juan, estando muy cansado, merecía dormir en la cama para poder continuar el resto del viaje. El único problema era que la cama fue infectada con chinches. El grupo hizo un exorcismo en el lugar y expulsó a las chinches. Juan tuvo una buena noche de sueño, pero la próxima mañana, cuando ellos abrieron la puerta de la cabaña para salir, encontraron a la distancia a todas las chinches exorcizadas de pie en 2 columnas, haciendo reverencias al viejo y venerable apóstol Juan. Esta historia ilustra algunas de las cosas fantásticas encontradas en estas escrituras falsas y muestra bastante gráficamente
con lo que la iglesia tenía que lidiar. Uno de los grupos gnósticos, los gnósticos docetistas, producieron un gran número de estas escrituras. La palabra docetistas viene de una palabra griega, dokeo, que significa parecido a o parecido. Enseñaron que Jesús fue un producto de la imaginación. Él era un fantasma. Para ellos había tal separabilidad entre el Jesús histórico y el Cristo de Dios que a menudo cuando Él caminó por la orilla del mar, en la arena húmeda, Él no dejaba ninguna huella, afirmando así que era de hecho un fantasma. Esta era su manera de ir alrededor de la verdad, de que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su manera de mantener el dualismo entre el espíritu y la materia. Otro libro que debe mencionarse es Los Hechos de Pablo y Tecla, un triángulo romántico entre Pablo, una mujer de nombre Tecla, y el marido de Tecla, quien quiera que fuera. La primera iglesia no creyó en estas obras. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo hoy que eran totalmente inverosímiles, increíbles e incluso indignas de ser comparadas con la revelación de Dios, la palabra inspirada de Dios. Al comparar todas estas enseñanzas y escrituras falsas con el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, podemos ver inmediatamente la superioridad de la palabra de Dios. Otro factor que contribuyó a la necesidad de diseñar el canon del Nuevo Testamento fue la persecución de los cristianos. Así como se ha dicho, a menudo que el carácter real de una persona se demuestra durante tiempos de persecución, también el carácter superior de la palabra de Dios se hizo manifiesto durante la persecución. Aquí hay un ejemplo. Mientras habían habido muchas persecuciones a la primera iglesia, una de las más severas ocurrió alrededor del 303 después de Cristo, bajo el emperador romano Diocleciano, quien declaró que todos los libros del canon cristiano, también todos los libros judíos, todos los escritos que reclamaban ser escrituras, fueran quemadas. Este decreto forzó a los miembros de la iglesia a decidir entre las escrituras por las cuales ellos habrían o no de morir. Fueron forzados a leer con cuidado y devotamente, buscando el carácter, la validez y la autoridad de los libros en cuestión. Ellos sacrificaron voluntariamente algunas escrituras porque eran descabelladas. Otras fueron abrazadas incluso hasta la muerte porque las reconocieron como la palabra de Dios. Una excelente forma de cerrar esta discusión es mirando algunos versos especiales en Mateo 5, 25. Estas palabras fueron dichas por el propio Cristo al principio del Sermón de la Montaña. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. Incluso durante tiempos de horrible persecución, la preservación de la palabra es una parte de la mentalidad y argumento de la canonización. En este pasaje, la versión Reina Valera del 60 traduce que ni una jota ni un tilde de la escritura quedarán sin cumplirse. La palabra jota era un nombre popular para la letra más pequeña del hebreo alfabeto, una yod, y la tilde era el signo de puntuación más pequeño de una letra. Lo que Jesús estaba diciendo aquí era que ni la letra más pequeña, ni el signo de puntuación más pequeño de una letra de mi palabra permanecerá, sino que de hecho prevalecerá. Hay todavía mucho más en la historia del canon de lo que hasta aquí se ha cubierto. El próximo capítulo examinará más detalladamente cuestiones como ¿por qué proceso se canonizó la palabra de Dios?
¿Quiénes tomaron las decisiones? ¿Cuándo fueron hechas estas decisiones? ¿Bajo qué circunstancias fueron hechas?